Los años habían pasado y con ello recientemente el rumor de un cazador también habían iniciado, unas historias y leyendas que relataban la existencia de un ser cuyo origen era desconocido. Cuando la noche caía, la presencia de ese ser salía. Una historia que en un principio los seres sobrenaturales tomaban como un simple mito, pero conforme el tiempo fue pasando cada vez se dieron cuenta de que la existencia de aquello era algo que no se tomaba a la ligera. Si bien sus sospechas siempre apuntaban a averiguar qué era o se trataba aquella entidad, siempre que alguien de alguna raza se aventuraba a averiguar la respuesta a aquella incógnita, su rastro se desvanecía como el vapor. Algo que generaba conforme el tiempo pasó más y más la pregunta de dos razas abarcó, pues si bien sabían el peligro que llegaba a corresponder, la duda en ambos bandos abarcó, pues según algunas ocasiones en las cuales habían testigos de lo ocurrido, únicamente eran aquellos que pertenecían a una raza diferente a la suya. El suave y reconfortante sonido de la limpieza era lo que a ese lugar invadía, el sonido de como lo que parecía sonar a una escoba y el rechinar de algunos vidrios por el húmedo trozo de tela eran los que a esa casa permanecían. Observando así como dos pares de pies caminaban de un lado a otro limpiando suave pero fervientemente cada rastro de suciedad y polvo que en la residencia yacía, logrando ver como dos cabelleras de tonalidad negra en puntas eran las que se meneaban al compás de sus movimientos. Entonces, ¿estás seguro de que podrás terminar la limpieza mientras me ocupo de algunas cosas? Fue la pregunta que resonó en la habitación, haciendo que al momento el movimiento del chico cuyo cabello era medio puntiagudo dejara de limpiar una de las ventanas. Claro que lo estoy, puede que me tarde en adaptar a esto, pero estoy seguro de poder con todo. Además, que yo sepa, siempre me encargaba de la limpieza y los cuidados de aquella mujer, ¿no? Respondió él mientras ligeramente su rostro giró, viendo a la otra persona frente suya, dejando salir un tono franco de voz que se sentía la falta de emoción. Eso es cierto, entonces creo que debería apurarme si quiero arreglar lo más pronto posible mis asuntos. Así que regreso en unas horas, cuando acabes puedes hacer lo que quieras, solo no causes problemas. Comentó la otra entidad, quien respondiendo a las palabras del anterior chico solo dejando los objetos apoyados en una de las paredes para después sacar de entre lo que parecía unas maletas sacar una especie de chaqueta. Entonces te dejo al cuidado de la casa. Por cierto, no seas exagerado con todo, sé que esto es nuevo para ti pero no la vayas a arruinar, ¿quieres? Ya entendí, no tienes por qué ser tan específico, no tengo 2 días de creado, además será mejor que te des prisa porque necesito que restablezca los servicios básicos si quiere que termine, porque si continúa así me tomará más de lo necesario. Expresó el chico, que retomó su actividad rociando algo en las ventanas para después comenzar a limpiarla, mientras que el otro sujeto solo asintió para después salir rápidamente del lugar dejando ver así una casa que en apariencia parecía estar muy descuidada, solo observando a través del cristal cómo ese chico se mantenía aún limpiando. Tengo mucho trabajo que hacer. Como me gustaría que el sistema de compactación fuese más rápido, supongo que tendré que mejorarlo cuando vaya por él, ahora será mejor podar el pasto, entre más normal parezca la casa mejor. Decía él mientras dejaba los artículos de limpieza sobre una mesa para tomar rumbo hacia la salida, siendo así que mientras lo hacía de su mano se vería como lentamente la forma de una podadora para después verse como salía de la residencia con una podadora en una de sus manos. Sujetando con ambas manos cada uno de los mangos de ese dispositivo, apretando un botón con el cual el aspa de la herramienta comenzó a girar a gran velocidad, comenzando así una rutina para nivelar el pasto. Pasando así las siguientes 2 horas, el chico continuó con su acción, viéndose así como nuevamente a la residencia el ingreso, dejando ver como en su atuendo algunas partes de césped recién cortado yacían. Ingresando a la residencia, este lentamente asimiló la herramienta dejando de existir para aparentemente formar parte de él. Pero que mientras la asimilaba logró ver cómo el foco de la sala se encendió. Tal parece, arregló rápidamente el papeleo. Entonces significa que tendremos luz y agua. Entonces puedo limpiar con mejor eficiencia, dijo él mientras apagó la luz, pues si bien la iba a necesitar, sabía perfectamente que los focos, debido al tiempo que permanecieron inactivos, su duración era algo impredecible, no sabiendo bien si
Durarían o no, pero que algo sabía y era que cuando el proceso de compactación terminara remodelaría cada molécula de la estructura. Las horas finalmente después habían pasado, el cielo que anteriormente fue de un tono celeste, como si nada al bello naranja del atardecer él había cambiado, observando cómo ahora la estructura parecía tener una apariencia completamente diferente viéndose en el interior la luz en esa casa, solo estando el chico en soledad sobre una mesa la fotografía de un cuadro su mirada fija podía posar, viéndose aparentemente a sí mismo en dicha fotografía parecía. Finalmente terminé. De verdad el hecho que el agua volviera a correr fue de gran ayuda, juro que voy a reemplazar todo, la casa está limpia, nuestras cosas en las habitaciones, y todo en esa habitación limpio como nuevo. ¿Y ahora qué sigue? Todo en la casa está terminando. Decía él mientras veía a su alrededor con una mirada algo apagada sin emoción, mirando cada centímetro de todo el lugar, siendo ese sitio poco a poco devorado por la oscuridad pues gracias a que la mayoría de la iluminación había sido apagada y también con el atardecer que la luz del sol movía, daba como resultado que poco a poco la iluminación del sol se fuese deshabilitando. Me pregunto si podría. No, apuesto a que es una mala idea, le dije que estaría aquí. No puedo fallar. Añadió el quien de posición su mirada a cambio, mirando la puerta que frente a él yacía, siendo ligeramente tentado por el salir. Y recuerda, no eres un objeto o algo a quien le pertenezcas, eres libre de hacer lo que quieras, elegir lo que quieras, incluso de hasta si quieres seguir acompañándome. Fueron las palabras que a él vagamente llegaron, posando esos negros ojos en el cuadro que reposaba a un lado de él. Supongo que saldré. De todas maneras no tengo nada que hacer, acabe con las tareas pendientes, aunque bien podría recorrer la ciudad, es un nuevo país, quizás el recorrerlo me dé una idea del comportamiento humano. ¿Podré encontrar mi objetivo? Supongo que tendré que averiguarlo. Expreso con un tono de voz que nunca cambiaba, caminando hacia uno de los muebles que en la sala estaban, viendo cómo con una de sus manos lo que parecía un abrigo tomó, uno el cual toda la parte superior de su cuerpo cubrió, cuyo cuerpo de la prenda cubría hasta su cuello tocando parte de su barbilla. Colocándose así él unos zapatos que en la entrada esperaban. Sé que no necesito ponérmelos pero, será mejor reservar la mayor cantidad de energía posible, no querré volver a quedarme al borde del reinicio de nuevo. Se dijo a sí mismo el chico quien después de ponerse el calzado, abrió la puerta dando una vez más salida al exterior, viendo con sus ojos ese cielo naranja, observando así sus alrededores mientras que su cabello se movía ligeramente por el viento. Comenzando a caminar sin rumbo él empezó, llegando al límite de la propiedad se había dado cuenta de algo y era que la valla estaba en muy malas condiciones, algo que le decía que en algún momento tendría que reemplazarla, pero que sería después. Siendo así que finalmente un pie en la vía pública él puso, observando a sus ambas direcciones la imagen de pocas personas transitando por ahí era lo que veía, no sabiendo hacia dónde ir, esté solo. Tomó cualquier rumbo pues total, no tenía ningún objetivo conciso, solo quería ver la cultura de ese nuevo lugar. Continuamente caminando sin rumbo durante las siguientes horas permaneció, solo observando lo diferente que todo era al antiguo sitio que podría decir fue su hogar, pues tanto en apariencia como en todo lo demás, la diferencia entre ambos más grande no podía ser. Pues tanto los negocios como hogares y vestimenta eran tan distintas como llamativas para él, estando viendo todo sin mostrar asombro en su rostro, solo caminando hasta que su objetivo fuese encontrado, pero sin que él llegara a esperar, algo en el edificio donde menos esperaría el sentir la intriga en él llegó. Pues cuando caminaba en un profundo silencio permanecía, el sonido de una campana llamó su atención, fijando así sus ojos en la instalación de una academia pozo, llegando a ver lo grande que ese lugar era y lo bien cuidado que permanecía. Escuela secundaria de la ciudad de Quo, anteriormente exclusiva solo para mujeres. Fueron las palabras que de su boca llegaron a salir, mientras su mirada estaba posando sobre un letrero que junto a la entrada permanecía pegado, dándole más información sin siquiera tener que esforzarse en conseguir. Así que esta es la academia que él me comentó ella iría si no tenía éxito en su plan de vida.
No tiene nada de especial, solo una escuela común y corriente como en el anterior país. ¿Pero qué le ven las personas? ¿Debería entrar? Bueno, da igual, todavía tengo tiempo. Fue su manera de expresar, solo comenzando una vez más a su rumbo tomar, mientras que veía como algunos de los estudiantes salían de la institución, manteniendo conversaciones entre sí. Solo se mantenía constante y fijo con su rumbo sin querer llamar mucho la atención. Siendo así su objetivo un éxito, llegando así al interior del edificio logró, viviendo así lo diferente que era un centro de educación de otro, mientras que los pasillos se mantenían llenos de estudiantes, algunos corriendo de un lado a otro, otros conversando entre sí, y algunos que solo y simplemente pasaban a su lado sin decir nada. Pasando así junto a un estudiante cuyo cabello corto una ligera mirada a su persona le dirigió, algo que él correspondió siendo que de reojo la vio, pero que sin decir una palabra su rumbo siguió. Solo viendo por última vez como en las caderas de esa chica un objeto de forma cuadrada cuyo color era azul en él se quedó. Solo regresando la mirada al frente continuó, o eso él quería hacer, pues al estar viendo en otra dirección, cuenta no se dio de que a una división de pasillo él llegó y que cuando al cruce llegó contra alguien más golpeó, pero en lugar de que él se llegara a siquiera mover, la persona que le golpeó a él sí había al suelo caído. Mientras era ayudado por algunas personas más, solo sin importar su rumbo continuo, pero que no bien unos pasos él dio, solo el brusco movimiento de algo que rápidamente detuvo su atención había llamado. Pues a pesar de que él carecía de sentido del tacto genético, sus sensores eran algo similar a esa cualidad humana la cual era una de muchas que él carecía. ¿Quién te crees que eres, amigo? Ni siquiera te conozco y me tiras al suelo y te vas como si nada. ¿Sabes al menos en lo que te has metido? Fueron las palabras que a él se le habían gritado, unas palabras mientras sujetaban su traje a él se le daban, pero que a pesar de las amenazas que le decían, su nula expresión ante lo que ocurría se hacía notar. Mientras veía en otras direcciones como a pesar de que la atención no trataba de llamar, los fuertes gritos de ese chico los hacía sobresalir sin querer. Mientras era empujado contra el muro solo oía palabras que para él parecían vacías, solo queriendo mejor ya irse pues la atención él ya había llamado demasiado, queriendo arreglar todo con una charla, pero también la segunda opción no lograría descartar, pues si el chico que sujetaba con ambas manos su ropa y lo sacudía seguía así, no tendría de otra más que darle una lección. Oye, no sé cómo o cuál es tu nombre, pero ¿te importa si me sueltas y cada quien se va por su lado? Ni lo creas, viejo, no le perdonó una a nadie, y menos a alguien cuyo rostro es nuevo. Oigan ustedes, sujétenlo y no lo dejen escapar, le daremos una bienvenida a este chico, que se ve es nuevo. Fue la respuesta que el chico de negro cabello logró obtener, mientras vio cómo sus ojos presenciaron como otras dos personas le tomaban de ambos brazos queriendo tratar de que no llegara a escapar. Mientras que el sujeto frente a él se parecía preparar para un aparente golpe quererle dar. Pero que sin importar la situación, la expresión de su rostro mostrando una falta de interés no podía faltar, pero que al oír la respuesta que a su petición se le había dado, la respuesta indirectamente se le había dado, dejando salir así una copia a un suspiro de hartazgo el dejo, pues no tenía ni 2 días de al país haber ingresado y los 3 chicos que le tenían atado serían los primeros en sus puños haber probado. No lo sé, algo deberán de tramar, ya que no importa que suceda algo en mí me dice que no puedo confiar del todo en ellas para solucionar todo por su cuenta. Vamos, presidenta, no tienes que alarmarte tanto, sé que hemos pasado por mucho estas semanas, lo de los nuevos, el duelo, los problemas con Kiva, el tema con los caídos, han sido muchas cosas. No tienes por qué martirizarte con todo. Tienes algo de razón, pero aún así hay muchas cosas que me preocupan, posiblemente fui muy dura con todos esa noche. ¿Y ese ruido? No lo sé, presidenta, pero tal parece hay algo sucediendo por ahí. Fueron las palabras que 2 chicas comenzaban a intercambiar, pareciendo estar muy concentradas en lo que decían mientras que el rojo y violeta cabello de ambas se movía junto con partes de su cuerpo. Con cada paso que ellas daban. Pero que no fue hasta que un fuerte sonido aparente a un vidrio romperse fue lo que su atención llamó,
fijando su mirada a un punto donde vieron a un grupo de estudiantes fijos en un espectáculo que estaba sucediendo. Yendo inmediatamente a ver lo que sucedía, haciendo en el proceso que con otros 3 chicos que parecían conocerse les habían hablado, abriéndose juntos paso entre la multitud, ellos querían averiguar qué estaba sucediendo, pues a medida que avanzaban, los gritos tanto de las personas como el ruido de lo que habían identificado como una pelea era intensificada. Pero que cuando finalmente ambas chicas junto a sus demás compañeros lograron a la escena llegar, la escena frente a ellos era algo que no lograban entender, pues regados en el pasillo los cristales rotos de las ventanas a la vez de 3 cuerpos regados en distintos puntos con fuertes muestras de haber sido brutalmente golpeados en ellos estaba marcado. ¿Alguien sabe qué sucedió aquí? Fue el grito que uno de ellos soltó, diciéndolo a los pocos estudiantes que aún permanecían ahí. Pues esos abusadores trataron de intimidar a un chico que es desconocido, la verdad nadie sabe quién es, pero que antes de que pudieran tocarlo se enfrentó a todos a la vez, resultando en una aparente fácil victoria. Comentó uno de los estudiantes que parecía iba a socorrer a uno de los alumnos lastimados, diciendo todo mientras le daba la espalda al grupo de estudiantes, los cuales oían atentamente todo. Y dinos, ¿en dónde está ese chico? Se fue por allá, tan rápido se encargó del último, solo salió corriendo. Expresó una vez más el alumno, quien con su dedo señaló a uno de los pasillos, una acción que provocó que todos fijaran su visión a ese lugar, agradeciendo la ayuda, no diciendo nada más todos salieron. Tras su búsqueda comenzar. Pero sin antes la chica cuyo rojo cabello poseía, a algunos de sus amigos había dejado atrás, pues les había dado la orden de llevar a los lesionados a la enfermería para lograr ser tratados. Presidenta, ¿por qué vamos tras ese chico? Ni siquiera sabemos nada de él. Preguntó uno de los pocos que le acompañó, incrédulo por lo que había recientemente sucedido. Solo pudo preguntar, pero que la respuesta no se había hecho esperar. Por eso mismo, Issei, no sabemos quién es, mucho menos algo de él, ya que solo tengo registro de que un profesor nuevo había sido transferido acá, pero no de un estudiante, además para que pudiera luchar en desventaja y ganar es algo que me hace preguntarme si acaso es en verdad bueno en pelear. Pero ¿y si solo es un simple, mira Issei, justo ahí? Vamos, corre. Fue lo que ambos lograron expresar, mientras la pelirroja dejó un tono de voz alto salir, pues al girar en uno de los pasillos, logró ver por un instante como un brazo y parte de una pierna desaparecían girando en el pasillo delante de ellos, aumentando la velocidad. Ambos en poco tiempo lograron llegar. Pero que al momento de girar, el vacío del pasillo los había hecho recibir, no encontrando más pistas, el rastro le habían perdido, pero que antes de la duda ponerse a pensar, un castaño hacia la biblioteca pudo señalar, pues era la única puerta que parecía estar abierta. Ingresando así ambos con la guardia alta, ambos empezaron a buscar, pues ahora nada les alcanzaba a cuadrar, pues a pesar de que aumentaron la velocidad para ese sujeto poder alcanzar, la velocidad que tomaron no había sido suficiente y el rastro de ese chico habían perdido. Además no podían ni siquiera buscarle el rastro, pues por alguna razón, la magia que tendría que buscar las huellas de toda persona o ser vivo, no marcaba nada, como si esa persona no tuviera huellas o no pudiera un rastro dejar. Ingresando ambos hacia la biblioteca comenzaron a buscar, separándose para el terreno poder cubrir con mayor facilidad, pasando pocos minutos cuando nuevamente se habían vuelto a encontrar. Estando a punto ambos de comenzar a hablar cuando una vez más el sonido de un cristal romperse el silencio de esa biblioteca devoró, corriendo rápidamente ambos fueron a revisar, observando así que efectivamente una ventana había sido rota, cosa que solo demostraba que el sujeto se les había escapado. Una sensación de molestias a ambos había llegado, pues le habían perdido el rastro, aunque más que todo el enojo que podrían sentir, solo las preguntas o la incertidumbre de qué era ese chico a ambos invadía, solo dejando salir un suspiro. La chica de rojo cabello camino había tomado, pues inmediatamente como dio el suspiro ella y el chico fueron llamados, pasando pocos segundos donde después ambos rápidamente salieron, a gran velocidad dejando la biblioteca en soledad, pero que en un lugar donde nadie esperaba. Con ayuda de sus brazos estaba el colgado. Solo viendo cómo ambos chicos cerraban la puerta observó,
esperando unos segundos se quedó hasta que pensó que era seguro bajar, el agarre de sus manos desprendió, soltándose de una estructura pegada al techo cayó aterrizando suavemente para el ruido no provocar pues no sabía bien si esas personas afuera aún permanecían. Tal parecía que mis cálculos de tiempo tenían razón, debí de haber terminado la pelea de un golpe, aunque bueno. El punto es que no me atraparon, por suerte fueron tan tontos como para no ver al techo, pero, ¿ahora qué hago? Esas personas puede que me estén buscando por todos lados, ya que por alguna razón pudieron ver que me metí aquí a pesar de que no tengo la capacidad de dejar algún rastro. Supongo tendré que quedarme aquí hasta que anochezca para irme y que no haya nadie en esta escuela. Bueno, el punto a favor es que tengo libros, así que será mejor ponerme a aprender la historia y tradiciones de este raro país. Fueron las palabras que asimismo el chico de negro cabello se mencionó, mientras veía al atardecer solo la vuelta se dio dirigiéndose solo a las estanterías donde los libros reposaban. Comenzando solamente a leer uno tras otro en tiempo récord solamente para matar el tiempo. Pues si bien podría desaparecer en un instante de ese lugar, el punto de que no tuviera reservas de energía lo hacían tener que estar ahorrando en cada movimiento, siendo esa la razón por la cual no se quitó de encima a esos dos para siempre. Pasando así las horas, la noche finalmente había caído, observando cómo la oscuridad a esos pasillos había una vez más devorado, solo escuchando cómo los ligeros pasos que contra el suelo de mosaicos golpeaban, observando cómo una vez más ese chico caminaba sin rumbo aparentar, solo teniendo sus manos guardadas a todos lados él veía, mientras que una pregunta en su mente se generaba. Ahora que lo pienso. Esa señorita de cabello corto que llevaba un objeto en su cintura de color azul. ¿Será posible que ella sea aquella? Fue la pregunta que su andar detuvo, llevando una mano a su barbilla susurró, pues por su manera de expresión algo parecía estar claro y es que a esa aparente chica la conocía de algún lado. No, eso no puede ser. La señorita dijo que no tenía edad para esas cosas, ahora lo que de verdad interesa es que me preguntó si él habrá ya regresado a casa, solo espero no se moleste porque me tarde demasiado y no deje preparada la cena. Añadió a su monólogo el chico, observando fijamente a la luz natural que esa ventana a él le lograba dar, manteniendo fija su mirada, la expresión ligeramente cambió, perdiéndose una vez más en esa belleza que sus pupilas lograban visualizar. Pues puede que supiera de lo que en verdad estaba hecho, podría saber la identidad de la persona a la cual él usurpó, y saber también que un objetivo como tal nunca tuvo desde su creación más allá de obedecer a sus creadores. O mejor dicho en la actualidad creador. Pero que algo él creía saber, y era que a pesar de todo y que un humano el no ser, el albedrío que se le había sido otorgado era algo a lo cual él no estaba muy acostumbrado, perdiéndose en esa luz. Durante un tiempo que ni él logró tomar. Solo viéndola fijamente sin nada alrededor llamar su atención, pero no fue hasta que un estruendo acompañado de un temblor a la instalación que de su trance se le sacó. ¿Pero qué fue eso? ¿Acaso está temblando? Tengo que salir de aquí. Si esta estructura se cae, lo menos que necesito es estar rodeado de personas. Exclamó el chico quien rápidamente tomó rumbo, viendo así como mientras por las ventanas pasaba como algo sobre él fue colocado pues sus retinas captaron como algo con un patrón de colmena fue colocado sobre la institución, algo que le hacía creer que atrapado había quedado. ¿Pero qué rayos es esto? Esa energía, el patrón, la atmósfera, todo cambió, incluso mi radar detecta varias entidades y muestras de calor. ¿Pero qué rayos está pasando? Supongo que Goku tenía razón, no debí de haber causado problemas. Dijo él mientras veía como al mismo tiempo que esa extraña cosa verde fue colocada sobre él, una fuerte batalla había comenzado, subiendo rápidamente a la azotea de la escuela paso, solo. Escuchando cómo las explosiones y algunas colisiones eran iniciadas, pateando fuertemente la puerta la abrió. Saliendo así él, más mejor la vio, pues si bien habían sido pocas las ocasiones o mejor dicho contadas con una sola mano las veces que a esos seres vio, ver a alguien con esa cantidad de alas en la espalda solo le emocionaba o al menos un sentimiento similar a ese,
pues más allá del asombro que podría sentir o expresar, solamente el pensamiento de diseccionarlo y estudiarlo lo hacían sentirse como un humano, pues no importaba que tan fuerte o grotesco fuese el animal, siempre anhelaba él, el conocer más. Caminando más cerca de la orilla veía el intercambio de poderes, observando cómo ataques de distintos colores eran enviados, mientras su mirada finalmente había cambiado dibujando una sonrisa. Su cabello con el viento de las explosiones se movía. Pasando algunos minutos y él había visto cómo ambos bandos que luchaban bajo él daban todo de sí, un punto había llegado y es que vio como el ser al cual él tenía unas ganas de diseccionar vio como un monólogo comenzó a dar, viendo como una enorme lanza manifestó. Analizando el poder procedió, detectando grandes cúmulos de energía que él calculaban acabarían con el 70% de la ciudad, no queriendo ser polvo por un poco casi se teletransportaba pero que ni bien el ataque iba a ser lanzado, un fuerte sonido a cristal rompiéndose había sonado. Fijando su mirada el chico había hecho, logrando ver cómo a gran velocidad algo del cielo había golpeado lo que una barrera aparentaba estar, solo viendo cómo toda esa barrera de tono verdoso se agrietó y rompió desapareciendo del lugar. Fijando después su mirada hacia abajo pasó, viendo cómo todos en el suelo parecían estar confundidos, pero que al humo haberse desvanecido, ese cabello rosado se comenzaba a relucir, viendo cómo una entidad cuya ropa oscura había ingresado al duelo. Portando una máscara que su rostro ocultaba y ropa oscura y larga para sus extremidades cubrir, el color rosa de su cabello era lo que la atención más parecía llamar, pero que al bajar aún más la mirada, ahí fue cuando Fushiguro lo vio, pues bajo los pies de esa persona yacía el ser que el ataque estaba por lanzar. Bajo sus pies en un inmenso cráter permanecía mientras que en las manos ese chico de rosa cabellera en ambas manos una ala de ese caído él tenía, pero que la acción que le correspondió después. De a todos los presentes nadie podía creer lo que pasaban pues de un solo tirón el fuerte grito resonó.